Hola, bienvenidos a esta transmisión, a la tercera edición de Seres en Construcción. Esta vez tendremos un tema súper interesante, así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión, es Luis Eduardo Villa. Luis Eduardo Villa es coach esencial, es director de Equilibrarte, es terapeuta en bioneuroemoción, es un hombre al servicio de la vida, está comprometido con la expansión de la conciencia y es el maravilloso papá de Lunita. Así que vamos a recibir a Luis Eduardo Villa, un hombre súper valioso al que conozco desde hace más de 2 años y he tenido la oportunidad de conocer y de ver en parte su trabajo. Así que vamos a darle la bienvenida, a tenerlo aquí junto a nosotros. Le agradecemos a todos los que se van uniendo, a todos y cada uno de los que van a ver en diferido esta valiosa información sobre la ley de atracción, una ley universal, una ley natural, y que vamos a entender cómo funciona, ¿sí? Voy a pedirle a Luis Eduardo que le dé unirse para yo poder aceptarlo. Y una de las cosas vamos a ver, aquí está la solicitud. Genial, bienvenido Luis Eduardo. Genial de tenerte aquí, bienvenido Luis Eduardo, gracias por estar acá con nosotros. Como primero, gracias a ti por esta invitación a tocar estos temas que realmente creemos que son muy superficiales porque nos limitamos a que de esa ley de la atracción estemos buscando cómo poder satisfacer o poder solucionar temas materiales, pero que no vamos más allá y de lo profundo que es esto, porque finalmente Sí. es la vida misma y el universo mismo y la conexión con todo. Sí, totalmente. Una de las cosas que más me llamaba la atención al comenzar a indagar sobre la ley de la atracción era que no solamente podemos atraer las cosas que queremos, sino lo que no queremos. Entonces, Eso es cuando no estamos conectados. Eso es lo hermoso. Y esa es como la invitación que yo les voy a hacer el día de hoy realmente, porque siempre estamos buscando desde el secreto, desde la película Y tú qué sabes, que fue con pura gente de física cuántica, impresionante la información, con todo lo que se mueve alrededor de ello. Entonces mi invitación más bien es mirar como desde esa ley de la atracción que se está generando en mi vida en este momento presente, porque es como para ir más allá y no solamente, como te digo, solucionar un tema económico, una necesidad, una carencia, sino como aprovecharla para empezar nuestro proceso de despertar de conciencia, que es lo que finalmente va a trascender en tu vida. Así es, así es. Bueno, entonces, Luis Eduardo, por favor, indícanos cómo funciona esta maravillosa ley. Bueno, esta ley definitivamente inicio con esta frase y es: no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y finalmente, para entrar en este mundo de conciencia universal y de energía, porque es que finalmente todo es energía, traigo a colación una frase de Nikola Tesla, y es que si quieres conocer el universo, debes pensar en energía, frecuencia y vibración. Absolutamente todo en el universo es energía, energía vibrante, energía que vibra. Y desde esta vibración, finalmente empezamos a conectar desde aquello que es nuestros pensamientos, porque es que nuestros pensamientos son energía, es una energía que emite vibraciones y es una energía que atrae cosas, situaciones que vibran en la misma sintonía. Entonces, de ahí viene una ley que se llama la de correspondencia, y es que yo finalmente me hago correspondiente a todo lo que sucede allá afuera en mi vida. No soy
de malas, no soy de buenas, Dios no nos está arriba castigando y nos está mandando a unos pobreza, a otros riqueza, a otros enfermedad, a otros salud, a otros pareja, a otros soledad. No, venga, no somos víctimas de nada ni de nadie. Somos co-creadores de nuestra realidad. Y cuando empezamos a tomar conciencia de ello, empezamos a darnos cuenta cuál es esa realidad que yo construyo desde ese pensamiento que es el ladrillo con el cual construimos nuestra realidad. Entonces, desde ser conscientes o finalmente no tan conscientes, porque tú creas o destruyes consciente o inconscientemente. Y tan es así que todo fue creado dos veces. Este celular, el computador, donde estás sentada, donde estamos sentados, el edificio que habitamos, absolutamente todo fue creado dos veces. Primero desde una idea o desde un pensamiento que luego fue materializado. Y lo mismo pasa con nosotros. Todo inicia desde ese pensamiento. Pero pensamiento que finalmente nos lleva a nosotros como sociedad a generarnos un caos. ¿Y por qué te digo que generarnos un caos? Porque es que nosotros como occidentales padecemos una enfermedad, pues, la llamo enfermedad como por darle un poquito más de connotación, pero es una situación que nos lleva a estar en una compulsión o en una rumiación mental, donde de esa rumiación mental estamos generando entre 60 y 70.000 pensamientos en el día. Imagínate semejante caos en nuestra mente, porque el pensamiento sucede a través de esa mente, y entonces ese caos nos lleva finalmente a ese ruido mental, o como la llamarían nuestros ancestros, a la loca de la casa. Sí. Loca de Sí. la casa que nos está llevando a generar unos pensamientos que de ese 60 y 70.000 pensamientos de ellos generados en el día a día, más del 70-80% de ellos son la repetición de la repetidera. Y finalmente más del 80% de esos pensamientos son totalmente pesimistas, negativos. Y ahí traigo a colación una frase del maestro Buda que decía, ni tu peor enemigo te trata tan mal como tú te tratas. Y somos conscientes de ese diálogo interno. Ni siquiera Muchas veces no. No, es que ni siquiera muchas personas son conscientes de su comunicación. Y dicen las estadísticas que pasamos más de 14, 16 horas al día en esa comunicación contigo mismo. Y uno le pregunta a las personas, ven, ¿tú con quién es la persona que más te comunicas? No, con mi novio, con mi novia, con mi pareja, con mis hijos, con mi compañero de trabajo. No, estamos todo el día, 24 horas al día comunicándonos con nosotros mismos y ni siquiera somos conscientes de esa comunicación, de qué nos decimos. Sí. Entonces, esa ley de la atracción nos enseña que los pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. Y ahí conecto con una ley de la física cuántica que se llama la ley de la resonancia armónica. Y la resonancia finalmente es eso, desde lo que yo emita como frecuencia, iniciando desde mi pensamiento, porque no es solo la energía mental, no es solo la energía del pensamiento. Siempre el pensamiento va a estar conectado con una respuesta. Y cuando el pensamiento toca mi cuerpo, hay una respuesta química llamada emoción. Energía mental conectada con energía emocional, que finalmente también está muy dada desde la inconsciencia, porque aquí es donde empiezo como a entrar a profundidad en todo el tema de despertar de conciencia. Entonces, mi pensamiento finalmente siempre está atento desde estímulos internos o externos a generar una respuesta química llamada emoción. Una emoción que pudiera ser alegría, tristeza, que desánimo. enseguida te cuento, porque todo eso es una vibración también. Inclusive por el doctor Hopkins se determinó desde todos los estudios que esas emociones tienen una energía vibratoria que está marcada
en hertz de frecuencia vibracional. Entonces aquí viene como todo lo interesante para empezar a entrar a profundidad. Resulta que esos pensamientos, la mayoría de ellos, como les dije ahora, totalmente inconscientes, el 95% de nuestro pensar y actuar viene desde ese inconsciente. ¿Y tú sabes qué hay guardado en ese inconsciente? No lo sabemos. No, Pues no. es que viene una respuesta automática, conectada con la emocionalidad en reactividad. Y por eso es que somos una sociedad tan intolerante y tan violenta, porque nosotros desde esas respuestas automáticas y reactivas siempre estamos como en ese modo supervivencia, como en ese modo donde desde lo que yo interpreto allá afuera, estoy en modo de defensa o en modo ataque. Entonces, resulta que desde la neurociencia el cerebro solamente tiene dos maneras de funcionamiento. O desde la reactividad, que la reactividad finalmente es ese inconsciente o subconsciente, esa reactividad es el piloto automático, esa reactividad es el ego, que es el personaje que hemos creado a través de nuestra historia de vida. Personaje que es el que yo he creado para poder sobrevivir, encajar y recibir allá afuera todo lo que yo finalmente no me doy o no me he dado. Entonces, desde esa reactividad, desde ese inconsciente, generando 60 o 70 mil pensamientos en el día, desde el piloto automático, desde el ego y desde la reactividad, finalmente yo estoy en mi cotidianidad, existiendo. Porque el hecho de que tú existas no quiere decir de que estés viviendo. Y el hecho de que estés acá no quiere decir de que estés presente. Normalmente estamos dispersos desde la mente en pensamientos compulsivos y no estamos habitando la única realidad que existe, que es el aquí y el ahora. Así es. Un ejemplo de eso, Luis Eduardo, podría ser cuando estamos comiendo, que lo estamos pensando en lo que debemos hacer en la tarde, en lo que nos falta por comprar, en lo que necesitamos, en la llamada que debo realizar. Total, yo por molestar mucho a mis consultantes o pacientes, yo les pregunto, ¿con cuántas personas te bañaste hoy? Ahí mismo abren los ojos como que, no, pues ¿cómo se te ocurren? Después caen en cuenta. Metieron al jefe, al compañero, al del banco, todo lo que está pendiente por hacer en ese día, porque nos despertamos desde ese afán del hacer, recordando todo lo que debe ser la agenda y el itinerario del día para yo poder cumplir todas esas cosas en las cuales muy inconscientemente me ocupo, porque desde el hacer y hacer, que finalmente es una programación muy de nuestra cultura occidental, yo estoy evadiendo conectar conmigo. Sí. Y Una de las cosas sí, Luis Eduardo, una de las cosas que quisiera que puntualizaras es cómo hacernos conscientes de esos pensamientos, ¿sí? ¿Cuál podría ser un mecanismo para yo estar consciente de eso que estoy pensando, repitiendo todo el tiempo, pero cómo hacerlo consciente? Ok, hay varias herramientas, pero lo primero que yo invito es a que tomemos conciencia de que estamos habitando un personaje llamado ego, un personaje que finalmente el ego es la mente no observada, y desde la mente no observada estoy generando esa compulsión mental. Porque el ego solamente está habitando dos momentos del tiempo. Cuando tú estás conectado desde tu atención en conexión con tu cuerpo y en unidad de mente y cuerpo, en percepción de mi esencia y en conexión con mi esencia y en percepción de ese campo espiritual, o esa conexión con mi espíritu, cuando yo estoy presente aquí ahora, el ego nunca está presente. Entonces el ego, que es esa mente no observada, finalmente nos lleva a esa compulsión mental donde solamente estoy habitando esos dos momentos del tiempo, que se llaman pasado y futuro. ¿Qué es el pasado? Es un momento presente que yo ya experimenté, que queda vergado en mi memoria en forma de recuerdo.
y que traigo a mi presente a través de ese recuerdo y a través de mi mente. Entonces, normalmente ese pasado, que para la mente pensar y hacer es lo mismo, cuando yo recreo o recuerdo ese pasado, genera exactamente la misma química de malestar o de felicidad o de alegría o de placer, pero es que finalmente esa no es mi realidad. Pero lo más grave es, o lo más triste o lo más preocupante, o como cada quien me quiera dar el término, ¿qué es lo que arrastramos de ese pasado? Sí. Tristezas, dolor, indignación. O mucha gente dice, no, es que yo de mi pasado tuve un pasado hermoso y maravilloso, entonces yo recuerdo ese pasado. Pero cuando tú lo recuerdas, quisiera que fuese una realidad en tu presente. Y como eso no puede ser posible, se genera añoranza, que finalmente es una emoción no muy chévere, porque luego de la añoranza viene la tristeza de yo finalmente no poder evocar o nuevamente experimentar lo que yo viví en esos momentos. Entonces, eso que arrastro del pasado, tristeza, dolor, indignación, sentirme víctima de algo, de alguien, es un pasado que nos pesa. Emocionalmente es una carga que está ahí. Energéticamente es una carga que está ahí, que no nos permite fluir libre y livianamente en nuestro momento presente. Y cuando yo no me hago cargo de ese pasado y lo vengo arrastrando como ese lastre de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo energético, de mi cuerpo físico, porque finalmente mi cuerpo somatiza todo aquello que desde lo emocional y energético genera como esa carga, finalmente ese pasado se convierte en mi presente, porque tú eres a donde va tu atención y a donde va tu mente. Te conviertes en ese pasado. Entonces, si no estoy en ese pasado, ¿a dónde me lleva ese ego? Me lleva esa mente no observada y me lleva esa inconsciencia. Me lleva al futuro. Ah, bueno, otro dato importante del pasado. ¿Por qué para el ego es tan importante el pasado? Porque es que el pasado es mi identidad, soy yo. Soy mi nombre, soy mi profesión, soy mi cargo, soy mi Lo que he familia, logrado. soy mis logros, o soy mis decepciones, o soy mis tristezas. Entonces el ego necesita de ese pasado como una identidad. Entonces, cuando no estoy en ese pasado, me voy para el futuro. ¿Y qué es el futuro? Es un Así. momento presente que yo proyecto desde la necesidad de que algo suceda para yo sentirme mejor cuando eso suceda, porque en este momento no soy capaz de sentirme bien. Entonces, la proyección de algo que yo requiero y necesito que suceda, como una promesa de un mejor estar o un bienestar o una felicidad. Entonces, esa proyección, ¿qué es lo que nos genera? Porque es que yo entro en ansiedad de que eso suceda de esa forma. Entonces, el futuro nos genera ansiedad, estrés, incertidumbre, miedo, bueno, nos genera una cantidad de cosas. Es como para empezar a hacer ese tema de despertar de conciencia, tengo que empezar a darme cuenta de qué es lo que yo he venido generando como patrón de pensamiento. Tengo que empezar a auto-observarme. Muy bien. Como también decían nuestros antiguos filósofos, si quieres conocer el universo, primero conócete a ti mismo. Entonces es empezar ese proceso de introspección, de autoconocimiento. Me ibas a preguntar algo, qué pena. No, no, va súper bien. Aquí estoy súper atenta. Ok, entonces en este proceso de despertar de conciencia, apoyándonos en la ley de la atracción, entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos qué es lo que estoy generando en mi vida, qué estoy atrayendo, qué personajes estoy atrayendo, cuáles son los resultados que estoy obteniendo en mi vida. Entonces, ¿O el por tema qué no es, lo estoy logrando? ¿por qué no estoy logrando eso que supuestamente desde la ley de la atracción que yo es pensarlo y quererlo y anhelarlo? ¿Por qué no se me da? Porque es que se tienen que cumplir otra cantidad de cositas que enseguida les voy a contar que... Pero entonces, desde ese darme cuenta y empezar este proceso de conciencia,
es muy difícil que si yo no empiezo a calmar mi mente, a callar mi mente y a enfocarla, es muy difícil que yo pueda tener esa atención para yo poder crear una realidad diferente. Entonces, como yo estoy en esa lucha, finalmente estoy yéndome afuera a cambiar una realidad. Entonces peleo porque no se me dan mi trabajo las cosas, porque no tengo la parte económica para resolver mis necesidades. Entonces voy a mirar y a cambiar allá afuera lo que finalmente es una creación de lo que está aquí y está acá. Por eso es que arranqué con la frase de que finalmente no se te va a dar lo que tú estás pidiendo. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Porque además hay una cantidad de programaciones en ese inconsciente, que aquí viene otro tema bien importante, que es esa programación que se nos da en los 6 primeros años de vida, incluido gestación. Desde esa barriguita de nuestras madres hermosas o nuestras esposas hermosas que está habitando ese ser, que se está gestando y que está creciendo, ellos absorben toda la química emocional, absorben todo ese sentir de papá, de mamá, de su entorno. Entonces, finalmente, ahí están esas programaciones de miedo, de carencias, de incertidumbres, de tristezas, de creer esas madres a ratos de yo cómo voy a hacer para crear este ser, seré buena madre o no seré buena madre, una cantidad de cosas que empiezan a generar esa programación inconsciente. Entonces, de ahí vengo a una frase de un psiquiatra, escritor supremamente sabio y espiritual, Gustav K. Jung, discípulo de Freud, donde él dice, mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino. El destino no existe, el destino es lo que tú quieras hacer con tu vida. Sí. Luis Eduardo, ¿sabes que tú comentas eso y viene a mi mente una entrevista que escuché hace pocos días de un director de orquesta que se llama Gustavo Dudamel, y él dice, él lo asignaron ahorita como nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y entonces él decía, yo a los 6 años ya había dirigido la orquesta. Los 6 años, se lo colocaba todos sus juguetes, todos sus mopeds, sus juguetes, y comenzó a dirigir la orquesta. Y ya luego de 30 años es que esto se hace realidad. O sea, ya esa programación que él hizo en ese instante, en ese momento a sus 6 años, en este momento es que él lo está consiguiendo, pero él lo dice, yo ya había dirigido esa orquesta. Total. Y en los deportistas de alto rendimiento hay visualizaciones de bajar la marca, de batir el récord, de estar ganándose una medalla. Son visualizaciones desde esa certeza de que va a ser eso una realidad para llegar a lograrlo, desde su preparación mental, que debe estar acompañada de la física, lógicamente, pues. Entonces, con esto de lo que hay en nuestro inconsciente y que mientras no hagas consciente el inconsciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino, viene todo un tema dentro de esos 6 años, que termino de contar qué pasa en esos 6 primeros años de vida. Resulta que nuestro cerebro tiene varias frecuencias de vibración. Beta, que es la que normalmente estamos desde el tema del hacer, del estrés, del día a día, del afán, del corre-corre. Luego pasa a alfa, que es una frecuencia más baja, más lenta, más tranquila, más calmada, donde normalmente estamos habitando en conciencia. De ahí bajamos a teta, que es una frecuencia a la cual llevamos a los consultantes o pacientes para poder acceder al inconsciente desde la hipnosis. Entonces nosotros, en esos primeros 6 años de vida, nuestro cerebro está vibrando en frecuencia teta. O sea que todo lo que se nos es dicho desde esos padres, educadores, entorno, lo asumimos como la verdad absoluta, porque además no tenemos la posibilidad de haber experimentado como para poder tener el criterio de decir si es cierto o no es cierto. Entonces, por eso es tan importante, antes de yo entrar en materia de todo el tema de creación de realidad o de la ley de la atracción, venga, ¿qué hay en ese inconsciente? ¿Qué hay en esos pensamientos?
¿Qué hay en esa emocionalidad? Porque es que finalmente desde las creencias, yo siempre estoy afianzando y defendiendo mi creencia. Y amorosamente lo digo, tengo unos hermosos hermanos que de la situación política que estamos viviendo, y para muchos seres humanos es un tema de miedo por lo que puede suceder, como sucedió con nuestros hermanos venezolanos como tú. Sí. Resulta que siempre estamos como desde ese miedo defendiendo y atacando y atacando y atacando y generando esa frecuencia de miedo y esa vibración de miedo, y siempre le estamos dando más fuerza a ello. No es que ignoremos, que es esto otra cosa diferente o que no nos importa. Yo siempre traigo a colación una frase de la madre Sor Teresa de Calcuta, donde ella decía: nunca marcharé en contra de la guerra, marcharé cuantas Wow, veces sí. sea posible a favor de la paz, porque es que hay una frecuencia diferente, hay una conexión diferente, y estoy poniendo toda mi atención y toda mi energía Sí. en lo positivo de lo que puede ser una situación adversa para nuestro país. Me ocupo mi mente y mi energía en crear otra realidad desde mi entorno y desde mi realidad. Además que siempre, como nos diferenciamos tanto de los orientales, para los orientales ellos nunca son unas víctimas. Ellos siempre, en cada situación, por adversa que sea, tienen la posibilidad de aprender, crecer y reinventarse. Siempre. En cambio, nosotros tenemos un sentimiento y una conexión con el victimismo impresionante. Somos víctimas de todo, del alcalde de turno, del presidente de turno, de la pareja de turno, del jefe de turno. Y resulta que todo ello es la posibilidad de crecer, de aprender, de reinventarse. Sí, es como redireccionar toda nuestra atención, nuestro foco de atención hacia lo bueno y no hacia lo que no queremos. Total, total. Entonces, yo invito mucho pues como a mis consultantes cuando estamos en todo este proceso de despertar de conciencia, y yo siempre les digo: venga, tenemos dos observadores. Un observador inconsciente, automático, reactivo, llamado ego, y otro que es nuestra esencia, que es eso que desde la conciencia y desde la conexión con ese espacio que habita en nosotros, siempre encuentra una interpretación diferente desde lo que para mí puede ser posibilidades, oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Entonces, por darte un ejemplo, en estos días, con un consultante, miraba como desde estoy como en la lista de los desempleados, estoy como acrecentando, no recuerdo el término que utilizó, estoy ampliando la lista de los desempleados. Ok, listo, vení. ¿Quién dio esa interpretación? ¿Tu ego o tu esencia? Pues habrá sido mi ego. Claro, el ego se está poniendo como una víctima donde vos sos un desempleado. ¿Qué te diría la esencia? En estos momentos estoy engrosando la lista de las personas que están Buscando una encontrando oportunidad. posibilidades de reinventarme y de estar en una nueva labor en mi vida. Mi enfoque es diferente, ¿cierto? No me estoy enfocando desde la queja y desde soy un desempleado, sino, venga, tengo tiempo para dedicarme a mí y buscar realmente desde esa nueva labor que quiero para mi vida, de qué manera yo la voy a abordar y la voy a vivir. Desde la necesidad de suplir desde lo material, suplir una necesidad básica, o finalmente voy a conectar con algo más profundo, que es un propósito, y es una manera de ver diferente, ese hacer mal llamado trabajo. Y así todas las interpretaciones que quieras. Ego y esencia, ego y esencia. ¿Desde dónde voy a conectarme? Entonces, para esas herramientas de despertar de conciencia, entonces es la posibilidad, primero, de elegir dentro de la cotidianidad, porque finalmente estamos siempre desde el automático,
Me despierto, abro los ojos, inmediatamente estoy pensando, tírame de la cama porque tengo muchas cosas que hacer. O sea que mi día se inicia desde la ansiedad y el estrés y desde el afán. Empiezo a crear mi día desde ese estrés. De ahí sigo en la cotidianidad, corro para el baño. En el baño no soy consciente de lo delicioso que es el agüita en mi piel, el jaboncito, el olor del champú, el agua tibiecita. No, en la ducha estoy pensando mil cosas. De ahí llego al desayuno y me lo tranco a la carrera porque tengo que seguir corriendo. Perdí otra oportunidad de estar conectado y el disfrute. Y así empieza y así continúa mi vida. Entonces, elegir 3 o 4 actividades de tu cotidianidad para que de esa cotidianidad, que tu cotidianidad se convierta en tu conectividad. O sea, elige por decir algo la ducha. Listo, entro a la ducha, me conecto con el agua, disfruto esa agua caliente, como todo lo que te digo, desde lo sensorial. El cuerpo es nuestro vehículo en este plano material. Si me disperso, yo les digo, listo, cambia la agüita caliente al fría y eso te aterriza inmediatamente desde lo que se dice en el cuerpo, inmediatamente se aterriza tu mente porque tu mente llega a ese frío. Entonces ahí Claro. vuelves a aterrizar al presente. De ahí puedes elegir el desayuno, en el desayuno lo preparas, el olor de la arepita, cuando la muerdo, el sabor, la textura, el huevo. Estoy consciente y presente en esa actividad que cotidianamente la tiro al automático. Y yo cuento una historia de 2 discípulos, de 2 grandes maestros. Se encuentran los discípulos, uno empieza a chicanearle al otro, le dice, mi maestro medita 2, 3 días seguidos, mi maestro levita, mi maestro hace la multiplicación de los panes, mi maestro, mi maestro, mi maestro. Y cuando chicanea le pregunta al otro, ven, ¿y tu maestro qué hace? Y él le dice muy humildemente, mi maestro cuando come, come. Cuando habla, habla. Cuando escucha, escucha. Cuando medita, medita. Siempre está presente. ¿Ok? Sí. Otra herramienta de empezar a Valioso despertar esa... regalo. ¿Cómo? Que es súper valioso ese regalo, estar presente y no Entonces, dispersar. otra herramienta es preguntarme la mayor cantidad de momentos del día, ¿qué estoy pensando en este momento? Y cuando me voy y me hago esa pregunta, inmediatamente se corta como esa frecuencia de pensamiento e inmediatamente desde esa indagación aterrizo mi mente bajo la frecuencia alfa, desde alfa y entonces empiezo a darme cuenta cuál es ese pensamiento repetitivo, cuál es ese disco rayado y de una libretica pequeña empiezo a anotar mis pensamientos, que no soy capaz, que no voy a ser capaz, que yo qué voy a hacer con esto, que no lo merezco, que soy un pendejo, que soy una cosa, que soy la otra. Empiezo a darme cuenta cuál es ese diálogo interno y cuál es ese patrón de pensamiento, para que desde darme cuenta de todo ello, empiece a tener pensamientos sustitutos y pensamientos conscientes, creando una nueva realidad y empezando como a tener una programación diferente en ese subconsciente. Otra herramienta muy poderosa que se le aprendí a un gran maestro con el cual estuve aprendiendo un curso de milagros, un médico bioenergético, y él lo llamaba el pasómetro. Y es, Okay. ¿qué tanta paz estoy sintiendo en estos momentos? Entonces, cuando vengo y me pregunto cómo me siento en estos momentos, si mis sensaciones de paz, de tranquilidad, de equilibrio, de armonía, estoy en conexión. Mi mente y mi atención están en conexión con mi cuerpo en la percepción de este momento presente. Ok. Si contrario a ello estoy estresado, acelerado, ofuscado, ok, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Listo, me siento incómodo, me siento como acelerado, ofuscado, hago una retrospección y me voy desde el cuerpo, porque es que siempre está el pensamiento. El pensamiento interpreta algo
desde un estímulo exterior o interior como un recuerdo. Entonces, desde lo que yo interpreté allá afuera, que todo lo que sucede allá afuera es totalmente neutro. Lo que se modifica es la interpretación del hecho, y como yo interpreto el hecho, finalmente es mi historia. Sí. Entonces, desde mi interpretación, genero una respuesta química que va a la emoción, y la emoción me genera una sensación en el cuerpo. Entonces, desde esa incomodidad, identifico que hay una incomodidad en el cuerpo, la busco en qué parte se manifestó, y ahí me voy entonces a la emoción. ¿Qué fue? Emoción de ira, emoción de miedo, emoción de qué fue. Ok, identifico la emoción, y de ahí me voy al pensamiento. ¿Qué pensamiento y qué situación allá afuera me generó esta respuesta? Para Sí. empezar a observarme qué me la detona. Porque es que aquí viene lo más importante. Desde ese detonar y desde esa respuesta, ya, se quedó Ajá. congelada. Bueno, Sí, ya, recapitulando. ya volviste. Ya volví, aquí estoy. Entonces, desde esa respuesta automática de tu ego, finalmente empiezo a identificar qué es lo que desde mi herida de infancia me lleva desde el ego a responder en automático y en reactividad para proteger mi cuerpo emocional, porque es que el ego me está protegiendo mi cuerpo emocional. Y casi que es mi supervivencia, porque es que ya no estamos en un medio agreste donde la supervivencia es la vida. No, aquí casi que la supervivencia es mi cuerpo emocional. Entonces, desde esa respuesta automática, miro qué me detonó allá afuera, esa respuesta automática que me llevó a esa peor versión que la que normalmente sale desde el automático y desde la reactividad. ¿Okay? Ok. Entonces, si lo que me lo detonó fue una crítica, si lo que me lo detonó fue algo que vi yo desde ver que estaban haciendo algo que yo interpreté como injusto, una persona que se metió en una fila, que no respetó la fila, el que se me atravesó en el carro, el que vi que están tratando mal a alguien, están gritando a alguien, desde ahí empiezo a identificar cuál fue esa herida con la cual yo conecté en mi infancia, y desde ahí fue que desarrollé el personaje. Entonces le recuerdo que hay 5 heridas del alma o 5 heridas de la infancia, que son rechazo, que es la más común; abandono, que en nuestra Abandono. sociedad también es supremamente común, porque normalmente el masculino abandona, el masculino no asume responsabilidades de paternidad o de manutención, o de generar los recursos, Atención. de facto de Sí. manutención. De ahí viene el de injusticia, donde del trato de mi papá, mi mamá, vi que no era justo con ella lo que sucedía o lo que pasó con la familia, una herencia, bueno, mil situaciones pueden darse. Humillación o traición. Entonces desde ahí empiezo a identificar cuál es mi herida, porque mientras tú no te hagas cargo de tu herida, resulta acontece que seguirás atrayendo a tu vida cuantos maestros sean necesarios, que te muestre el abandono, que te muestre el rechazo, que te muestre la humillación, que te muestre la traición o que te muestre la injusticia. Además, Totalmente. que para poder Cambiarán de afianzar, personaje. La misma herida, me llegarán otros personajes que me mostrarán total, la misma herida. total. Vuelvo te digo, hoy se llama Camilo, mañana Felipe, pasado mañana Carlos, o el jefe, o cualquiera que finalmente atraigas desde la ley de la atracción y que te hagas correspondiente a esa relación, a esa persona y a esa situación. Eso no es gratuito, porque soy muy de malas, No. me llegó el novio alcohólico que maltrata. No, vení, que es que él solamente O es un infiel. maestro, y es una proyección, es un maestro que tú atrajiste para tu vida, para tu aprendizaje. ¿Ok? Entonces, partiendo de la herida, sumándole mis creencias, mis programaciones, finalmente, desde ello, lo que tú crees, lo creas. Eso ponle la firma. Si la creencia tuya es que nuestros padres desde su amorosa crianza nos dijeron, es que hay que luchar muy duro y hay que matarse, eso tiene que ser desde la disciplina, desde el esfuerzo, créeme que desde la lucha y la lucha y la lucha y el esfuerzo, que a tu vida llegue un peso. Va a ser desde la lucha.
Además que tenemos unas programaciones desde todo lo judío-cristiano, lo religioso, que venimos a ganarnos el pan con el sudor de la frente. Y ahora no quiero decir que es que te quedes acostado en tu casa y a que allá te va a llegar todo, no. Finalmente hay una acción y hay que proyectarme y hay que hacer unas cositas que las vemos ahora dentro del proceso de creación de realidad. Entonces, recapitulando, 6 años de vida, inconsciente, creencias, juicios, paradigmas, programaciones, mandamientos que te dicen tus padres, todo eso queda ahí guardado y ni siquiera sabemos que ahí está. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta cuáles son esas programaciones y cuáles son esas creencias. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo influyen esos patrones heredados por nuestros ¿cómo? familiares, por nuestros padres? ¿Cómo influyen esos patrones heredados? ¿Cómo influyen en tu vida misma y en tus resultados? Hoy nada menos que estoy estudiando constelaciones familiares y estábamos viendo el árbol, construyendo ese árbol. Es increíble cómo pues, contaba la maestra que nos dio la clase hoy, de cómo su abuela quiso ser monja, pero no lo logró, pero entonces desde su anhelo y su deseo, sus 6 hijas, 5 fueron monjas. Wow. Yo proyecto en mis hijos lo que yo anhelo o lo que yo soñé ser y nunca fui. Entonces, aparte de eso, van anhelos, van miedos, van una cantidad de programaciones impresionantes. Entonces, por eso es que decía Gustav Camus, mientras no hagas consciente el inconsciente regirá tu vida y tú lo llamarás destino. No, estás siguiendo programaciones y patrones del inconsciente y esos son los resultados que estás obteniendo hoy en tu vida. Acompañado y afianzado por un personaje que finalmente está totalmente conectado con esas creencias y con esas programaciones. Que desde esas programaciones y desde ese personaje y desde la identidad me identifico con un partido político, que mate como el muerto para defender esa creencia del partido del que debe ser, mi creencia religiosa, mi equipo de fútbol, mi preferencia sexual, mi ciudadanía. Entonces, es todo desde una conciencia social y colectiva que también se lleva a unas programaciones y a unos comportamientos desde el inconsciente colectivo. Entonces mira cómo nosotros estamos totalmente permeados por una cantidad de cosas que finalmente no nos llevan a que nosotros estemos viviendo la vida que queremos vivir, que anhelamos vivir. Porque además muchas de las personas que sé que me están escuchando, lo que estudiaron no lo estudiaron porque les apasionaba, porque les gustaba, porque tenían talento para ello, no. Esas personas estudiaron algo que de las programaciones de los padres decían, usted tiene que estudiar algo que le genere ingresos económicos. Porque es que finalmente usted de la música, del arte, del teatro, del coaching, no venga, usted tiene que tener algo que le genere los recursos económicos suficientes, porque es que además dentro del hacer viene el tener, y en el tener estás calificado como exitoso o no dentro de nuestra sociedad occidental. Entonces, desde mis heridas, buscando la aprobación, la aceptación, la valoración, finalmente desde allí siempre estoy en el hacer, buscando ese recurso para poder recibir todo eso afuera. Mi cargo, mi profesión, una cantidad de cosas que se las conecto con un informe que tienen desde todo el tema de salud, y es que las personas que se están pensionando se están muriendo antes de la expectativa de lo que van a durar. Se están muriendo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se jubilaron o se pensionaron, que entre otras qué triste, que de la palabra júbilo, que es disfrute, que es felicidad, que es vida, tenga que esperar a los 62 o los 57 años de vida a que a mí me llegue un recurso económico para yo poder empezar a vivir realmente mi vida, para estar jubiloso de vivirla. Mira qué programación tan tesa. De hecho, algún día metí la pata en el gimnasio con una señora que la empecé a ver en un horario que nunca, ve, ¿qué hubo? No te había visto. No, es que estoy feliz, por fin me jubilé, no me cambio por nadie. Y yo, ok,
por fin te jubilaste y estás feliz. Y antes no eras feliz. No, me dediqué fue a trabajar. Y entonces esperaste 57 años de tu vida para ser feliz. Se le desconfiguró la cara y yo, mierda, metí la pata. Yo no sabía dónde esconderme, dónde meterme. No, pero vení, ¿por qué me decís eso? Pero vení, es que yo no me había dado cuenta. Y yo, pucha, no, metí la pata. Después le cambié el tema, pues como para darle la píldora, pero bueno. Entonces, mira que las personas se están muriendo antes de tiempo porque ellos dejaron de ser quien creían que eran. Se identificaban era con su profesión, con su cargo, con su entorno desde el reconocimiento de ese cargo que tenían. Entonces empiezan a extinguirse energéticamente como esa velita que empieza a extinguirse. Y desde ahí Sí. empiezan a enfermarse porque emocionalmente están en melancolía, en tristeza, en depresión. Y de ahí llega a somatizarse el cuerpo con un infarto, con un cáncer. Están muriendo antes de tiempo porque finalmente no lograron conectar en sus vidas con algo más allá que lo que creían ser a través de una profesión, con lo que sentían ser a través de un cargo y con lo que sentían afianzaba toda su creencia a través de un recurso económico. Entonces, mira qué tan teso en mi despertar de conciencia cuando yo no lo hago, no conecto con una pasión, con un propósito que le dé sentido a mi vida y empezar a conectar con cosas más trascendentes. Ok, Luis Eduardo, nos quedan 10 minutos y yo quisiera que, yo quisiera que nos comentaran, luego que tenemos consciente ese pensamiento, que generamos esa emoción para vibrar en ese nivel de energía donde lo podemos lograr, ¿cuál sería el siguiente paso? Mira, el siguiente paso finalmente es, hay 5 pasos para la creación de realidad. El primero es las infinitas posibilidades, o sea, la imaginación. En ese campo cuántico de infinitas posibilidades, ¿tú qué quieres crear para tu vida? Entonces empiezo a imaginar. Recuerden que todo fue creado 2 veces, desde el pensamiento y luego se materializó ese pensamiento. Entonces, primero, infinitas posibilidades, o sea, recurrir a la imaginación. Imagínate, ¿tú qué quieres para tu vida? Luego de la imaginación, ya venimos con todo lo que es la atención consciente. Recordemos que a donde va tu atención, va tu energía. Y por eso les decía ahora, somos conscientes de cuáles son esos pensamientos y a dónde van esos pensamientos y nuestra atención. Imagínense cuánta energía del día desperdiciamos conectados desde ese pensamiento compulsivo. ¿Toda? Entonces, luego de la imaginación, que son las infinitas posibilidades, empieza a mover en ese campo cuántico esas posibilidades. De ahí viene la segunda, que es la atención consciente. A donde va tu atención, va tu energía. Y ahí conectamos con una ley de la física cuántica que se llama el efecto observador. Quien quiera profundizar en el efecto observador, busque en Google o en YouTube el experimento de la doble rendija, de cómo a través de observar esas partículas se cambia absolutamente todo lo que desde la ciencia se creía que se generaba desde la onda y la partícula. Entonces, se llama el efecto observador. El observador modifica lo observado. Entonces, esa atención consciente es energía mental. ¿Ok? Todo es energía y todo es vibración. De ahí llego, como recorriendo todos mis chakras y recorriendo como este orden desde la mente, llego a la verbalización. El verbo se hizo carne. La palabra es una onda sonora, es una energía, es una frecuencia sonora. Entonces, desde el verbalizar, estoy afianzando lo que encontré desde la imaginación, que lo llevo a la atención consciente, y desde la atención consciente empiezo a visualizar aquello que yo quiero atraer y generar en mi vida. Entonces, verbalización. El verbo se hizo carne, eso está en la Biblia y es como la certeza de que es creación y somos creación. De ahí seguimos con la intención consciente y ahí traigo a colación un gran maestro y científico llamado Greg Braden,
que tiene un libro que se llama Una vieja y olvidada manera de orar, donde él dice, el sentimiento es la oración. Porque encontramos personas que desde la oración hablan y hablan sin conciencia de lo que dicen en sus palabras, sin conciencia del poder de la palabra, porque de ahí viene todo el tema de programación neurolingüística. Yo tengo que estar muy atento a mis palabras, el poder de la palabra. Entonces, desde ahí, cuando yo voy a la intención consciente, finalmente la emoción empieza a llevarme a crear esa realidad. ¿Y cuál es esa emoción? Que ahí nos vamos a otro tema de frecuencias vibracionales que se lo mencioné ahora del doctor Hopkins, donde la más baja son 20 Hz de frecuencia vibracional y es la vergüenza, la pena. Y ahí subimos a 500 y 600 Hz de frecuencia vibracional, que es el amor y la gratitud. Entonces, para yo elevar esa frecuencia vibracional, cambiar mi emocionalidad, yo me voy siempre a la gratitud, me conecto con la gratitud. Y aquí les cuento un tema muy valioso que nosotros como sociedad occidental somos expertos para la queja, se llama el círculo de la necesidad. Y el círculo de la necesidad dice, por un 5 o 10% de lo que piensas, sientes o anhelas tener o quieres tener, dejas de agradecer y disfrutar el otro 90-95% de bendiciones que tienes en tu vida. Entonces, como cuando yo me encuentro en la queja, inmediatamente desde ese piloto automático voy a la emoción, ok, estoy en un sentimiento de miedo, ok, listo, agradezco el miedo. El miedo me recuerda que estoy conectado desde una frecuencia baja y que estoy desconectado desde el amor, porque solamente existe desde el miedo, desde el amor. ¿Y amor hacia quién? Hacia mí mismo, porque cuando yo estoy en amor y en conciencia conmigo y para mí, estoy en conexión con mi esencia, y en mi conexión con mi esencia conecto con la fuente, que tú ya le pones el nombre que quieras a esa fuente de amor, llámala como quieras, que finalmente es una creencia. Entonces, vuelvo y les digo, en frecuencia vibracional, desde la intención consciente, en emoción, que es otra energía, emotion, de energía, motion, de movimiento. Entonces conecto con esa energía emocional de gratitud, de certeza, de que aquello que anhelo y que estoy esperando para mi vida es una realidad, es un hecho. De ahí, desde la intención consciente, me voy a atraer desde la certeza. Y la certeza es corazón, energía electromagnética. Ese corazón que han descubierto que tiene más neuronas que el cerebro y que el corazón es el que manda la información al cerebro, desde ese corazón, desde esa certeza, empiezo a atraer desde esa energía electromagnética, que es la misma energía electromagnética que compartimos con nosotros en ese campo físico. Y que dicen que cuando estoy en conciencia y en conexión con ese amor hacia mí, conmigo mismo, mi campo de frecuencia vibracional de energía electromagnética se amplía y es inmensamente grande. Y que los maestros que han llegado a esta historia de conciencia crística como Jesús, a kilómetros, llegan a esa frecuencia y ese campo electromagnético. Y por eso es que esas personas atraen gente. Entonces, luego de atraer desde la certeza, viene la sexta, que es la toma de acción, que es energía cinética, el movimiento. Yo voy a la acción de lo que me corresponde hacer para lograr eso que me estoy proponiendo y que quiero obtener para mi vida. Entonces, el pensamiento envía la señal, el sentimiento expande esa señal y la onda electromagnética vuelve, hace que esa frecuencia vibracional vuelva hacia ti. Y desde ahí todo se mueve para que se te dé dado y empieza a generarse el sincrodestino, las causalidades, las coincidencias, las diosidencias, y eso es magia. Y yo creo que te he contado la historia. Y estar dispuesto a recibir eso que has creado. Estar en apertura, porque si también tu creencia es de escasez y solamente estás dando porque tienes una herida de rechazo y de ahí solamente das y no te sientes merecedor de recibir, no va a pasar nada. Pero eso es un tema ya de más profundidad cuando empiezo con mi tema de entonces se llama campo magnético resonante armónico.
la suma de todas esas energías vibrando en la misma frecuencia para que de lo que yo emito en frecuencia, desde esas leyes de la física cuántica, la resonancia armónica, devuelva esa frecuencia hacia ti y empiecen a crearse todas las posibilidades y desde ahí impactes la materia y desde ahí, desde la física cuántica, esas partículas empiezan a plasmarse y a generarse una realidad. Entonces, esto es un campo supremamente amplio, esto es como unas pequeñas pinceladitas, porque hay todo un módulo que yo comparto que se llama creación de realidad, creación consciente de la realidad, todo aplicado desde la física cuántica. Wow. Wow, Luis Eduardo, estoy en modo enviando todo este mensaje, este mensaje de amor y que se siga expandiendo porque de verdad que son herramientas súper valiosas. Entonces, estar en esa expansión de gratitud, en ese sentimiento, generando esas emociones positivas, y esos pensamientos que estén conectados con lo que tú realmente deseas y focalizados en lo que realmente deseas para que eso se logre cumplir. Así que estoy muy agradecida contigo, Luis Eduardo. Sé que seguramente nos quedaron muchas cosas pendientes, pero los invito a seguir a su cuenta, Ser Equilibrarte. De verdad que sumamente agradecida por tus palabras, por tus conocimientos, por la manera de entregar todo sumamente con mucho amor y bueno, desearte mucha felicidad, amor y muchos besos para la bella Lunita que debe estar por ahí cerquita de ti. Gracias, hermosa, gracias a ti por la invitación y a todos, gracias por estar presentes y recuerden que la ley de la atracción es la posibilidad que tienen ustedes de darse cuenta qué es lo que realmente hay en su interior, porque lo que ustedes reciban allá afuera es la manifestación de lo que hay en ustedes. Entonces, miren, ¿cómo están sus relaciones? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su economía? ¿Estamos cumpliendo realmente eso que pensamos, esos sueños? Miremos a ver qué es lo que no está funcionando allá afuera y no luchemos allá afuera por cambiar algo. Recuerden que siempre es desde acá y desde acá que genero realmente los cambios. No peleando allá afuera por cambiar una realidad que siento necesito cambiar. Simplemente es la expresión y el espejo de lo que se manifiesta o está presente en mí, manifestado desde lo que atraigo. Entonces, empecemos a reflexionar y a cuestionarnos cuáles son esos resultados que estoy obteniendo, para que de ahí empiece todo mi proceso de conciencia para cambiar ese interior y poder manifestar algo diferente en mi vida en ese exterior. Muchas gracias. A ti, Luis Eduardo, muchísimas gracias y bueno, Dios te bendiga. Bendigo el momento en que te conocí para poder llegar a este mensaje y que se siga expandiendo con mucho amor como lo estamos dando. Ok. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias.